Mi novia me entregó una nota en la que me pedía que le dijera no en el altar. Parecía una locura, pero confié en su plan. Antes de comprometernos en el altar, mi novia me había ordenado que dijera que no. Me pidió que confiara en ella, que no preguntara nada, que simplemente negara cuando el sacerdote hiciera la pregunta final, y así lo hice. Aunque algo dentro de mí gritaba que aquello no era normal, que había algo oculto detrás de su tono quebrado, decidí hacer lo que me pedía, porque era la mujer con la que había construido sueños enteros. Todo pasó tan rápido que no tuve tiempo de procesarlo. La ceremonia comenzó, la música sonó. Ella caminaba hacia mí con un vestido hermoso, pero su mirada estaba cargada de un miedo que no supe reconocer. Yo debía decir que no, era el trato. Era nuestro plan, aunque yo solo conocía la mitad. Y entonces llegó el momento, latidos, como martillos, golpeándome el pecho. El sacerdote hizo la pregunta. Y yo, con todas las voces internas, suplicándome que no destruyera mi vida, pronuncié el no que ella me había exigido. El silencio cayó sobre la iglesia, como una losa. Todos nos miraban, algunos incrédulos, otros horrorizados. Y ella, la protagonista de todo aquello, bajó la mirada con una mezcla de alivio y angustia, como si hubiera esperado exactamente ese resultado, pero sin saber cómo sostenerlo. Después de eso, ocurrió algo que nunca olvidaré. Ella empezó a llorar, no lágrimas discretas, no un llanto que buscara conmover a alguien, era un llanto profundo, como si repitiera mentalmente una decisión que le estaba destrozando por dentro. Cuando la gente comenzó a murmurar, cuando los comentarios dejaron de ser susurros y pasó a ser una humillación pública, yo solo atiné a acompañarla fuera del lugar. No cruzamos palabra durante varios minutos. Era como si hubiéramos creado un desastre a propósito, como si hubiésemos destronado nuestra propia felicidad, sin entender por qué. Caminamos hasta el estacionamiento, donde por fin ella se detuvo y respiró hondo. Tenía el maquillaje corrido, el vestido manchado por las lágrimas, y las manos temblorosas. Y entonces habló. Lo siento, dijo primero. Un simple lo siento que no explicaba nada. Yo le pedí que me dijera la verdad, que ya no aguantaba más ese absurdo juego. Fue entonces que ella confesó algo que ni en mis peores escenarios había imaginado. No era que no quisiera casarse conmigo. De hecho, me amaba más de lo que jamás había amado a nadie. Su problema era que alguien más, alguien que no debería tener poder sobre su vida, había reaparecido, su ex, en un hombre manipulador, obsesivo, que durante años había arruinado su autoestima. Antes de conocerme, ella había vivido bajo su sombra, bajo sus amenazas emocionales, bajo su control, disfrazado de romance. Yo siempre supe que su pasado había sido difícil, pero nunca entendí hasta qué punto la había marcado. Aquel hombre, unos días antes de la boda, había reaparecido con mensajes, llamadas, incluso con insinuaciones de mostrarse en la ceremonia. No quería perderla, no porque la amara, sino porque la consideraba una posesión más. La había confundido, la había presionado, le había llenado la cabeza con miedo a fracasar, con la idea de que no estaba lista, que yo era demasiado perfecto para ella, y que tarde o temprano, yo la abandonaría. Ella, rota por dentro, cayó en pánico, y en vez de enfrentar el problema, decidió inventar un plan absurdo para que yo dijera que no, evitando que pareciera que era ella quien dudaba. Quería protegerme, según sus palabras, no me quería arrastrar a su caos. Y sinceramente, esa explicación me agujereó por dentro, porque era una verdad envuelta en inseguridad, miedo y heridas profundas que yo no sabía cuánto podrían sanar. Los días siguientes fueron silenciosos. Yo intentaba entender qué hacer, perdonarla, alejarme, intentar reconstruir algo que había implosionado frente a todos. Ella me pedía tiempo, me pedía espacio para sanar, para romper el lazo que aún la ataba emocionalmente a aquel tipo. Durante semanas, ella luchó contra sus demonios. Cambió de número, lo bloqueó en todas partes, buscó ayuda profesional y se enfrentó a cosas que llevaba años evitando. Y mientras todo eso pasaba, yo veía desde afuera a una mujer que quería avanzar, que quería ser libre, pero que también cargaba una culpa enorme por lo que me había hecho vivir. Con el pasar del tiempo, y contra toda expectativa, entendí que la amaba lo suficiente para intentar reconstruir lo que se había roto. No de inmediato, no como si la humillación pública nunca hubiera ocurrido, sino despacio, paso a paso, con conversaciones profundas y decisiones duras. Y sí, fue difícil. Hubo días en los que casi renuncié, días en los que sentí que la confianza no volvería jamás. Pero también hubo días en los que la vi luchar con tanta fuerza contra su pasado, que volví a recordar por qué me había enamorado de ella. Ella no era débil, era una sobreviviente, y su forma de pedir que dijera no fue cobardía. Fue una manera torpe de intentar no herirme más con un conflicto que la estaba consumiendo por dentro. Eventualmente, lo logramos. Volvimos a encontrarnos, pero esta vez sin secretos, sin sombras del pasado, sin voces ajenas, marcando nuestro destino. Y aunque nunca olvidaré la sensación de aquella iglesia,
enmudecida. Tampoco olvidaré que a veces el amor verdadero no es perfecto, sino valiente, y que hay batallas internas que uno jamás imagina hasta que ve a la persona que ama, enfrentándolas con el alma hecha pedazos. Meses después, cuando la tormenta parecía haber pasado, y los ruidos del escándalo comenzaban a desvanecerse, nuestras vidas se movieron hacia una calma distinta. Una más madura, más consciente, más honesta. Ya no éramos la pareja ingenua que soñaba con una boda perfecta. Éramos dos personas que habían visto cómo el pasado podía destruirlo todo, y aún así, seguían eligiéndose. Durante ese tiempo, ella tomó decisiones firmes. Ann cambió de trabajo. Se mudó a un lugar donde él no pudiera encontrarla. Cortó de raíz amistades que servían como puentes hacia su ex, y por primera vez, empezó a construir una vida donde no dependía emocionalmente de nadie. Yo por mi parte me enfoqué en mi propio crecimiento. Busqué terapia, exploré mis límites, entendí mis miedos, y traté de sanar el orgullo herido que había quedado tras aquel día. En la iglesia no fue fácil. Había momentos en los que una palabra o un gesto despertaban inseguridades enterradas, y teníamos que detenernos, respirar y recordarnos que estábamos juntos porque queríamos, no porque debíamos. Pero lo más sorprendente fue cómo nuestra relación empezó a transformarse. Dejamos de hablar como víctimas del pasado y empezamos a planear un futuro real. Ya no había anillos, ya no había ceremonias apresuradas, ya no existía la presión de demostrar nada a nadie. Solo éramos nosotros dos, sanando desde cero, construyendo algo más sólido que cualquier boda en confianza verdaderamente ganada. Y mientras todo eso ocurría, algo inesperado comenzó a pasar. Una especie de paz silenciosa, un renacimiento emocional que nos hizo darnos cuenta de que, a veces, las historias que comienzan con un no pueden terminar siendo más sinceras que las que empiezan con un sí. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que aunque nos habíamos alejado del peligro, el pasado no estaba completamente muerto. El ex, aquel fantasma que parecía desaparecer, estaba a punto de regresar, y esta vez no lo haría con mensajes, sino con una intención mucho más oscura. Meses después, cuando parecía que por fin habíamos recuperado el equilibrio, nuestras vidas tomaron un rumbo inesperadamente tranquilo. Ella estaba más fuerte, más centrada, como si hubiera renacido tras derrumbarse por completo. Había cambiado de trabajo, de círculo social y hasta de rutinas. Su ex ya no era un fantasma presente en cada pensamiento, ahora era solo una sombra distante que ambos creíamos enterrada. Yo también había crecido. La terapia, las conversaciones difíciles y el tiempo me habían enseñado a no cargar con culpas que no eran mías. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, teníamos la oportunidad real de construir algo desde cero, sin mentiras ni miedos escondidos. Y, durante un tiempo, funcionó. Salíamos a caminar por las noches, cocinábamos juntos, hacíamos planes pequeños pero significativos, como si reconstruir la normalidad fuera una declaración silenciosa de amor. Ella sonreía más en yo, dormía mejor. Parecía que nada podría interrumpir esa calma nueva que habíamos ganado con tanto esfuerzo. Pero la paz perfecta rara vez existe por mucho tiempo. Todo comenzó con señales pequeñas, detalles que al inicio no parecían importantes. Una llamada perdida desde un número desconocido. Un mensaje vacío, sin contenido, como si alguien solo quisiera confirmar que ella seguía respondiendo. Luego, una motocicleta estacionada frente a su edificio, varias noches seguidas. Un perfil nuevo mirándole las historias desde una cuenta sin foto. No queríamos pensar lo peor. Intentamos ignorarlo. Pensamos que eran simples coincidencias, pero la coincidencia dejó de serlo cuando ella llegó llorando, una noche, temblando, con las llaves en la mano, diciendo que había encontrado una rosa roja en la puerta de su departamento, la misma forma en la que su ex solía pedir disculpas después de hacerle daño. Ese fue el día en que entendimos que el pasado no estaba muerto. Yo quería apoyarla, pero también me llené de una rabia silenciosa, no por ella, sino por el hecho de que alguien que había destruido tanto volvía a aparecer justo cuando más felices estábamos. Ella, sin embargo, tomó una decisión que me sorprendió. No iría. Esta vez no se escondería, ni permitiría que él definiera su vida otra vez. Me dijo que estaba cansada, que ya no era la mujer débil que lloraba en silencio, que no iba a permitir que su historia se repitiera. Pero aunque su determinación era fuerte, yo sabía que aquel hombre no había regresado por accidente. No era casualidad. No era nostalgia. Él había vuelto porque no soportaba que ella hubiera logrado estar bien sin él. Y porque alguien así nunca vuelve sin un propósito oscuro. Esa misma noche, mientras hablábamos de qué hacer, recibimos un mensaje desde un número desconocido. Uno solo en una frase que nos heló la sangre. No dijiste que no por ella. Dijiste que no por mí. Ella quedó mirando la pantalla, con el rostro completamente pálido, como si aquella frase hubiera abierto una herida que creíamos cerrada. Yo le quité el teléfono suavemente, pero el impacto ya había caído sobre nosotros, como una losa fría. No era un mensaje casual, era una provocación calculada, hecha para desestabilizarla, para recordarle
que él siempre había gozado, teniendo el control emocional. Durante unos segundos reinó un silencio pesado entre nosotros, casi irrespirable, mientras ella trataba de contener el temblor en sus manos. Y aunque yo intenté mantener la calma, dentro de mí, algo oscuro se encendió, una mezcla de protección y furia que jamás había sentido tan fuerte. No podía permitir que aquel hombre volviera a dominar nuestras vidas desde las sombras. Pero ella, incluso en ese estado, me sorprendió con una firmeza nueva. Anne dijo que no volvería a caer en su juego, que no permitiría que esa voz manipuladora destruyera todo lo que habíamos logrado sanar. Al día siguiente, decidimos actuar. Fuimos a la policía, aunque sabíamos que las autoridades tardarían en tomar en serio un caso sin pruebas directas. También hablamos con un abogado, documentamos cada mensaje, cada llamada, cada intento de contacto. Ella cambió sus contraseñas, reforzó la seguridad de su departamento y avisó a su nueva empresa sobre la situación. No éramos las mismas personas indefensas de antes. Esta vez, estábamos preparados. Sin embargo, mientras avanzábamos con todas estas medidas, la sensación de ser observados no desaparecía. De hecho, se hacía más fuerte cada día. No era paranoia. Era intuición, un instinto primitivo que nos decía que él estaba demasiado cerca, demasiado atento, como si estudiara nuestros movimientos antes de hacer algo más grande. Todo se volvió más evidente una tarde, cuando regresábamos a casa después del trabajo. Caminábamos tranquilos, hablando de cosas simples para distraernos, hasta que ella se detuvo en seco, frente a la puerta de su edificio, justo donde semanas antes habían dejado la rosa roja. Ahora había una pequeña caja negra. No tenía remitente, ni cinta, ni un mensaje visible, nada, solo una caja, esperando que uno de los dos la abriera. Ella dio un paso atrás, y pude sentir cómo su respiración se aceleraba. Yo me agaché con cautela, la tomé y la abrí, preparado para cualquier cosa. Dentro no había un explosivo ni un objeto dañino. Era peor, mucho peor. Había una fotografía de nosotros dos, caminando de la mano, el día anterior. La imagen estaba tomada desde una distancia corta, demasiado corta, y al reverso, escrito con la misma letra que había aparecido en los mensajes. Una sola frase: siempre supe dónde encontrarte. Aquel fue el instante exacto en que la calma dejó de ser una opción. Era una amenaza directa, un recordatorio de que él había estado cerca, que nos observaba sin que lo notáramos, que podría acercarse más si quería. Ella rompió a llorar en silencio, no de miedo, sino de agotamiento, como si el pasado la estuviera arrastrando nuevamente hacia un abismo del que había luchado por escapar. Yo la abracé con fuerza, con la determinación de alguien que lo ha perdido todo una vez y se rehúsa a perderlo de nuevo. Era evidente que esto no terminaría con simples advertencias. Él no se detendría hasta lograr algo, y nosotros, sin buscarlo, estábamos entrando en una batalla emocional y psicológica con alguien que no conocía límites. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa caja negra no era el final de su regreso, sino el principio del momento más oscuro de toda nuestra historia. Esa noche casi no dormimos. Ella permanecía sentada en la cama, abrazando sus rodillas, mirando la foto una y otra vez, como si buscara entender cómo alguien podía aferrarse tanto a una persona que ya no lo amaba. Yo trataba de mantenerme firme, aunque por dentro, un torbellino de rabia y preocupación me recorría el cuerpo entero. No era solo acoso, era una invasión a nuestras vidas, una sombra que se movía con total libertad mientras nosotros intentábamos construir algo real. Lo peor era la sensación de impotencia, la idea de que él podía estar en cualquier esquina, observando, estudiando, esperando el momento exacto para destruir la tranquilidad que tanto habíamos luchado por recuperar. Y aún así, entre el miedo y la tensión, ella me tomó la mano y me dijo que no quería que esto nos separara, que ya había perdido demasiado, permitiendo que él definiera su vida, que esta vez no se rendiría tan fácil. Esa determinación fue lo que me hizo decidir que no nos esconderíamos más. A la mañana siguiente, comenzamos a actuar como si nada hubiera pasado. No para ignorar el problema, sino para no darle a él la satisfacción de vernos caer. Pero mientras avanzábamos en silencio hacia la rutina, ambos sabíamos que él aparecería tarde o temprano. Y lo hizo Fue una noche de viernes. Salíamos de un restaurante tranquilo, tratando de recuperar un poco de normalidad, cuando lo vimos parado frente al estacionamiento, apoyado contra su motocicleta, como si nos hubiera estado esperando desde hacía horas. Su presencia cortó el aire. No se acercó corriendo ni hizo un escándalo. Simplemente sonrió, una sonrisa fría, torcida, la misma que ella había descrito muchas veces en sus momentos más oscuros. Cuando dio un paso hacia nosotros, pude sentir cómo ella se aferraba a mi brazo, temblando, luchando contra los recuerdos que la querían arrastrar hacia atrás. Él comenzó a hablar como si nada, con un tono arrogante, preguntándole si de verdad ella pensaba que podía desaparecer así de sencillo, que nadie la querría tanto como él, que yo era solo una moda temporal. Sus palabras no eran celos, eran veneno puro, diseñado para romperla por dentro. Pero algo inesperado ocurrió. Ella levantó el rostro, lo miró directamente a los ojos, y, con una firmeza que jamás había visto en ella,
Le dijo que ya no le tenía miedo, que él no era dueño de nada en su vida, que su manipulación había terminado. Anel se sorprendió. Por un instante, su máscara de arrogancia se quebró, dejando ver una furia contenida que le ardía en la mirada. Dio un paso más, pero antes de que pudiera acercarse, yo me interpuse. Le dije que cualquier intento de contacto, cualquier amenaza o seguimiento sería denunciado, y que ya teníamos pruebas suficientes para hundirlo legalmente. Él me miró con desprecio, como si no pudiera aceptar que alguien lo enfrentara sin temblar. Durante unos segundos que se hicieron eternos, parecía que íbamos a pelear allí mismo, pero finalmente dio media vuelta, subió a su motocicleta y se marchó sin decir una palabra. Esa noche no celebramos, no brindamos, no sentimos alivio inmediato. Solo nos quedamos en silencio, abrazados, escuchando el eco lejano del motor que desaparecía entre las calles. Sabíamos que no sería tan fácil. La gente así nunca se va por completo. Sin embargo, algo había cambiado a Anne por primera vez. Ella no se derrumbó, no se escondió. Anne no tembló como antes. Se mantuvo firme, respirando profundo, como si hubiera ganado una batalla que llevaba años, librando en silencio. Las semanas siguientes fueron un proceso lento, pero poderoso. Denunciamos todo, entregamos fotos, mensajes, ubicaciones. Y por primera vez, la ley actuó a tiempo. Él recibió una orden de restricción que lo dejó sin margen de maniobra. Intentó violarla una vez, enviando mensajes desde otra cuenta. Pero esa vez, la policía no dudó. Fue detenido por acoso persistente y violación a la orden judicial. No fue un gran juicio, no salió en las noticias, no hubo un final cinematográfico. Pero para nosotros fue suficiente. Era justicia, era libertad. Era el cierre que ella nunca creyó tener. Y cuando por fin salimos del juzgado, ella me miró con una calma que jamás había visto. Una serenidad que solo sienten quienes se liberan de un peso que los había estado aplastando durante años. Con el tiempo, nuestras vidas siguieron avanzando. No hubo boda inmediata, ni promesas apresuradas, ni presión por formalizar algo que había sido reconstruido con tanto esfuerzo. Simplemente decidimos vivir, viajar, reír, sanar. Ella volvió a confiar en sí misma. Yo aprendí a cuidarme, sin perderme en el dolor de otros. Y juntos, poco a poco, formamos una relación fuerte, real, sin máscaras, ni silencios que dolieran. Meses después, en una tarde tranquila, mientras tomábamos café frente a la ventana, ella me tomó la mano y me dijo que si algún día volvíamos al altar, no habría notas, ni miedo, ni fantasmas del pasado. Esta vez, si alguien preguntaba si quería casarse conmigo, ella misma sería la primera en decir sí hay, porque a veces, las historias que empiezan con un no pueden terminar convirtiéndose en el sí más honesto de toda una vida.